Efectivamente, a las 12 de la noche se reanudó la reunión de la Junta de Defensa. Santiago Carrillo estaba presente con una cara de indignación que a todas luces era visible, y nada más empezar la reunión dijo que ya no tenía objeto, porque no sabía quién se había llevado a los detenidos del lugar en que se encontraban y que ya no se les podía juzgar, pero que él había prometido hacía unas horas que si no se les condenaba a muerte dimitía, y por lo tanto en aquel momento presentaba su dimisión. Y obviamente también ya no volvió Santiago Carrillo a la Junta de Defensa. A partir de aquel día fue sustituido el representante de la Juventud Socialista Unificada, y en lo sucesivo fue Cazorla el representante de la misma. Se me olvidó decir antes que cuando el gobierno decidió marcharse a Madrid ante el avance de las fuerzas nacionales, detrás del gobierno se marcharon no solamente todos los funcionarios que el gobierno arrastra detrás de sí, sino mucha gente que nada tenían que ver con el gobierno. Entre ellos se marchó, abandonando Madrid, el Ayuntamiento del Pleno, y a la cabeza de él, don Pedro Rico. Recuerdo esto porque estando yo en el Comité de Defensa despachando con Eduardo Val, llamaron desde Tarancón diciendo que tenían allí detenidos a una serie de individuos, entre los que se encontraba don Pedro Rico, y que Cipriano Mera, que tenía allí una unidad militar descansando, los había detenido a todos y estaba dispuesto a ponerlos a hacer trincheras. Eduardo Val le explicó a Mera que el gobierno había salido de Madrid como medida de precaución ante el avance del enemigo, que todos los miembros del gobierno habían salido con autorización de sus respectivas organizaciones y partidos, y que por lo tanto, si el ayuntamiento también había dimitido, no se preocupara, porque realmente estaba Madrid en una situación de plaza militar. Le costó mucho trabajo a Eduardo Val convencer a Cipriano Mera de que pusiera en libertad a aquellas personas que había detenido. Pero aquí hay un capítulo importante. El secretario del Comité Nacional de la CNT en aquel momento, como ya he dicho antes, era Horacio Martínez Prieto, que había sido nombrado para tal cargo en el Congreso Nacional que había celebrado en el mes de mayo la CNT en Zaragoza. Al designar a Horacio Martínez Prieto secretario del Comité Nacional, también el Congreso había acordado de que el comité residiera en Madrid. Cuando el gobierno decidió trasladarse a Valencia, detrás de él se marcharon los comités nacionales de todos los partidos y de todas las organizaciones. El Comité Nacional de la CNT también se fue. Es decir, estos comités nacionales interesaba más estar junto al gobierno, puesto que la situación era difícil, puesto que todos ellos tenían representación en el gobierno, puesto que las reuniones del gobierno se hacían a cualquier hora del día o de la noche, puesto que las consultas de los representantes en el gobierno de las organizaciones y de los partidos con sus respectivos comités se podían hacer en cualquier hora del día o de la noche, y el Comité Nacional de la CNT también acordó trasladarse a Valencia. En el Congreso de Zaragoza ni se podía prever que se iba a producir una guerra civil de la envergadura que la estábamos soportando, ni se podía prever que la CNT tuviera representación en el gobierno, ya que el dictamen sobre concepto confederal del comunismo libertario no aceptaba eso en ninguna manera, ni se podía prever que los representantes en el gobierno de la República de la CNT tuvieran que marcharse de Madrid
y junto con ellos el propio Comité Nacional de la CNT. Pero lo cierto es que el Congreso había acordado que el Comité Nacional residiera en Madrid. Y la regional catalana invocó aquel acuerdo y en una reunión muy polémica se decidió destituir al secretario del Comité Nacional de la CNT por no sujetarse a los acuerdos del Congreso de Zaragoza. Es decir, según el criterio de la Organización Confederal de Cataluña, el Comité Nacional de la CNT había fijado su residencia en Madrid y según el criterio de aquellos compañeros debía de haberse quedado en Madrid aunque Madrid hubiera sido tomado por los partidos. Como se había marchado de Madrid, fue destituido el secretario del Comité Nacional, Horacio Martínez Prieto, y nombrado, a propuestas de Cataluña, como sustituto de este, es decir, como nuevo secretario del Comité Nacional, Mariano Rodríguez Vázquez. Pero lo curioso del caso es que Mariano Rodríguez Vázquez, nuevo secretario del Comité Nacional, no se vino a residir a Madrid con el Comité Nacional de la CNT para cumplir los acuerdos del Congreso de Zaragoza, sino que se quedó en Valencia con todo el Comité Nacional. Volviendo nuevamente a la Junta de Defensa de Madrid, puedo decir que la actividad de dicha Junta fue febril en aquellos primeros momentos, pues por parte de todos los miembros de la misma. En el aspecto de la propaganda, fue quizás Carreño España, representante de Izquierda Republicana y titular de la cartera de propaganda, el que más contribuyó a devolver la confianza al pueblo de Madrid, que la empezó a perder cuando se marchó el gobierno para Valencia. De todas las maneras, era frecuente ver por los frentes de Madrid a los consejeros de la Junta de Defensa en plan de visita para dar confianza a los milicianos, para estimularles y para que siguieran luchando y combatiendo. La situación fue francamente difícil. Las fuerzas nacionales se metieron hasta la ciudad universitaria. Allí quedaron luchando de edificio a edificio, ocupados por unos o por otros, durante meses y meses. Sin embargo, el pueblo de Madrid en aquella ocasión respondió con una moral extraordinaria. Yo, que visitaba con frecuencia los frentes como los demás consejeros, podía observar cómo el pueblo de Madrid, la gente civil, las mujeres y los hombres, daban ánimos a los milicianos y servían en todo lo que podían a los frentes. Recuerdo en una ocasión que viniendo del puente de Toledo para arriba, venía un compañero de la Juventud de Libertarias del Ateneo de Barrios Bajos con un fusil al hombro y fue abordado por un grupo de mujeres llamándole cobarde y que por qué se venía con ese fusil cuando estaba haciendo falta en las trincheras. Y le dijeron que si no tenía valor, que ellas lo tenían. Y le arrebataron el fusil y se fueron para abajo. Costó trabajo convencer a aquellas mujeres de que aquel compañero no era un cobarde, sino que aquel compañero venía a cumplir una misión al centro de Madrid. Aquella era la moral. Aquello fue lo que realmente defendió a Madrid. La Junta de Defensa dio una orden de evacuación. Para la mejor maniobra de las fuerzas militares convenía sacar de Madrid a toda la población que no fuera necesaria la guerra. Pues bien, aquella orden de evacuación no se cumplió. Fue muy difícil convencer a las mujeres de que tenían que marcharse de Madrid con sus hijos, que en Madrid no habían de quedar más que los hombres que estaban al servicio de la guerra, o los milicianos que combatían en el frente, o los que estaban fabricando material de guerra. No fue posible hacerlo. Y las pocas que se marcharon en los primeros momentos por la Junta de Evacuación que constituyó la Junta de Defensa, con destino para Valencia, después, antes de transcurrir los meses, se las apañaron con 1000 artimañas
para regresar a Madrid burlando a los controles. Y esta moral se mantuvo durante toda la guerra. Era curioso el andar por las calles de Madrid. Me acuerdo que por la Gran Vía, lo que hoy es Avenida de José Antonio, toda la acera de los Nones, donde está la Telefónica, era desierta. Por esa acera no circulaba nadie. Y todo el mundo circulaba por la acera de enfrente. La explicación era sencilla. La acera por la cual no circulaba nadie estaba batida por la artillería enemiga. La otra acera no. Entonces, como a cada momento, cuando menos se esperaba, se producían los disparos de la artillería sobre aquella acera, toda la gente con precaución justificada marchaban por la contraria. Y así pasaba por todos los sitios. Un día se me convocó también con carácter de urgencia por parte del general. No se trataba de ninguna reunión de la gente. Se trataba de que acababa de recibir unos informes del frente en los que se decía que habían resultado heridos, quedando ya inútiles como consecuencia de la explosión de los cañones de los fusiles que portaban varios milicianos. Los fusiles habían sido bajados al cuartel general y aquellos cañones de los fusiles estaban totalmente cegados de plomo. Se ve que al disparar los milicianos la cartuchería que se fabricaba en Madrid, esta cartuchería no ofrecía las garantías técnicas necesarias y al calentarse los cañones se derretía el balín de los cartuchos, cegando el alma de los cañones y producía la explosión de los mismos. Cuando me enseñó el general Miaja todo aquello y me explicó lo que había sucedido y me dijo que desde aquel momento suspendiera toda la fabricación de cartuchería de fusil, yo, que sabía cómo se fabricaban los cartuchos que hacía la Junta de la Consejería de Industria de Guerra, le dije que aquello no era mío, que los proyectiles, la cartuchería que había producido aquellos desastres, no era la que fabricaba la Consejería de Industria de Guerra. Él sabía, y yo también, que además del material que fabricaba la consejería que yo dirigía, se fabricaba en otros talleres material por orden y bajo el control de la Comisaría de Armamento y Municiones. Convencido yo de que aquello no era mío, le dije al general Miaja, en presencia del general Rojo, jefe del Estado Mayor del Centro, y de otros militares de dicho Estado Mayor, que la cuestión era sencilla, que podíamos hacer una demostración, que yo estaba convencido de que aquellos cartuchos no eran los que fabricaba la Consejería de Industrias de Guerra y que tenía la sospecha de que aquellos cartuchos eran los que fabricaba la Comisaría de Armamento y Municiones. Ante aquella actitud enérgica mía, decidieron que a la mañana siguiente se hiciera una demostración en el Parque de Artillería y que aquella demostración se presentaran cartuchos de los fabricados por la Consejería de Industria de Guerra y cartuchos de los fabricados por la Comisaría de Armamento y Municiones. Efectivamente, a la mañana siguiente nos personamos Enrique Rodríguez Gris, el asesor técnico que yo tenía, el cual me dio garantías absolutas de que aquello no había sido producido por los cartuchos que nosotros fabricáramos, ya que los cartuchos estaban hechos los balines, no con plomo cubierto con un baño electrolítico, como los que hacía la Comisaría de Armamento y Municiones, y que eran los que habían producido aquel desastre, sino que, como no teníamos trenes de laminación
para hacer la vaina de latón que debe cubrir el cuerpo de plomo de los balines, como no teníamos aquel material, Enrique Rodríguez Guix, que era un gran técnico, consiguió una aleación por medio de la cual las balines de los cartuchos de fusil eran de metal macizo, eran de aquella aleación que no llevaba nada de plomo. Por eso Enrique Rodríguez Guix, cuando me dio a mí aquella explicación y me lo demostró prácticamente abriendo varios cartuchos, yo me quedé completamente tranquilo, convencido ya de que aquello no era nuestro, sino que era de la Comisaría de Armamento y Municiones. Al día siguiente por la mañana nos presentamos en el Parque de Artillería, en el paseo, no me acuerdo. Y había el coronel Arliz, jefe del Parque de Artillería, con media docena de oficiales y los representantes de la Comisaría de Armamento y Municiones y los representantes de la Consejería de Industria de Guerra. 2 soldados, uno en cada foso, se puso a hacer la prueba con unas cajas de cartuchos de los fabricados por la Consejería de Industria de Guerra y de los fabricados por la Comisaría de Armamento y Municiones. Enrique Rodríguez Guix, junto con otros observadores, quedaron en el foso donde disparaban los cartuchos de la Consejería de Industria de Guerra. Yo, con el comisario de Armamento y Municiones en Madrid y otros observadores, nos pusimos en el foso donde se disparaban los cartuchos fabricados por la dicha Comisaría de Armamento y Municiones. Yo estaba pendiente del cañón del fusil que estaba disparando y no había hecho más de 10 disparos cuando vi cómo por la boca de aquel fusil resbalaba un hilo de plomo. En ese momento dije: ¡alto el fuego! Se paró de disparar, cogí con mis propias manos el fusil y dije: vamos para adentro. Y entramos a las dependencias del Parque de Artillería, donde se demostró plenamente que aquel fusil estaba con todas las ánimas del cañón obstruidas por el plomo y que si sigue disparando algunos cartuchos más se habría producido la explosión del fusil. No hubo dudas. Allí todo el mundo quedó convencido de que los cartuchos que producían aquel pánico que ya se había desarrollado por el frente de Madrid, ya que los mismos soldados o milicianos desconfiaban y creían que era un sabotaje hecho para que ellos mismos fueran las víctimas de aquel sabotaje, se demostró, digo, claramente que lo que producía aquello eran los cartuchos que fabricaban por orden o al amparo de la Comisaría de Armamento y Municiones. Yo no puedo decir, porque sería faltar a la verdad, que los hombres que estaban en aquella comisaría no eran auténticamente leales, absolutamente leales a la causa antifascista. Lo que sí digo es que la capacidad técnica de los hombres que dirigían la fabricación de esos cartuchos dejaba mucho que desear. Hice que se levantara un acta de fe y que se relataran los hechos tal y como habían ocurrido, y que dicha acta fuera firmada por el coronel Arliz, jefe del Parque de Artillería, por el representante en Madrid de la Comisaría de Armamento y Municiones y por mí. De aquella acta se entregó el original al general Miaja y yo me llevé una copia y el representante de la Comisaría de Armamento y Municiones otra. Cuando se le informó al general Miaja y al Estado Mayor del resultado de aquella prueba, dieron orden inmediatamente de que dicha comisaría dejara de fabricar cartuchos de fusil. Y ya solamente se fabricaron los cartuchos de fusil que hacía la Consejería de Industria de Guerra que yo regentaba. Posteriormente,
detrás de aquel incidente, realmente en la Junta de Defensa se había producido ya bastantes choques entre los miembros de la misma. Recuerdo que uno de ellos fue de gran repercusión, planteado por Carreño España, representante en la Junta de Defensa de Izquierda Republicana. Un día, por orden del consejero de Orden Público, Cazorla, fueron sacados de las cárceles de Madrid unos cuantos grupos de detenidos en número aproximado de 200, con el pretexto de ser trasladados a otras cárceles que merecieran mayores garantías, ya que se pensaba que, estando el enemigo por las puertas de Madrid, la primera misión de estos, si llegaban a entrar a la ciudad, sería asaltar las cárceles para poner en libertad a los presos fascistas. Con aquel pretexto, digo, Cazorla ordenó sacar una expedición de aproximadamente 200 presos que en camiones los iba a trasladar a otras cárceles de la zona de Levante. Pero la verdad es que estos camiones tiraron por la carretera y a la altura de Paracuellos de Jarama fueron apeados todos los presos y con ametralladoras que ya estaban allí montadas se procedió a la eliminación absoluta de todos. Cuando aquello fue conocido por las embajadas, el escándalo fue tremendo. Las reclamaciones contra la Junta de Defensa llovían desde todos los sitios. Y Carreño España, que era consejero de Información y Prensa de la Junta de Defensa, planteó en una reunión expresamente convocada para tratar este tema la necesidad de que aquello merecía un castigo, que no se podía tolerar de manera alguna que aquello hubiera ocurrido, y hacía responsable de ello a Cazorla, que en aquellos momentos era consejero de Orden Público. Efectivamente, aquellos presos habían sido sacados de las cárceles con documentación firmada por Cazorla, ordenando la evacuación de todos aquellos presos con destino a otras cárceles. Pero Cazorla, cuando dio aquella orden, sabía perfectamente cuál iba a ser el destino de los presos, a pesar de que en la reunión de la Junta de Defensa, donde esto se estaba tratando, negó absolutamente que él supiera lo que se pretendía hacer. En otra ocasión, recuerdo que por la censura ejercida por Cazorla precisamente, puesto que la censura lógicamente debía de residir en la Consejería de Información y Propaganda que regentaba Carreño España, de Izquierda Republicana, pero no sé por qué razón la censura más que nada residía en la Consejería de Orden Público que regentaba Cazorla. Un buen día, digo, fue suspendido CNT por no respetar la censura. La sanción había sido impuesta para que dejara de aparecer durante 8 días. Y estando en una reunión de la Junta, sentimos cómo fuera se armaba un pequeño escándalo de alguien que venía protestando, queriendo entrevistarse con la Junta de Defensa. Yo reconocí a través de las voces la de García Pradas, que en aquel momento era director del diario CNT. Con permiso de la reunión me ausenté de ella para ver qué ocurría, y García Pradas estaba en aquel momento allí con un enorme paquete de periódicos de Mundo Obrero debajo del brazo. Y a voces me trató de explicar que la artimaña que se había buscado el periódico Mundo Obrero era de hacer una edición de muy pocos ejemplares, escrupulosamente respetando la censura, cuyos ejemplares
eran los que distribuía por todos los centros oficiales. Pero el resto de la tirada ya no respetaba la censura y allí escribían lo que les daba la gana. García Pradas estaba en aquel momento allí con diferentes números de las 2 ediciones del mismo día y del mismo periódico, donde quedaba demostrado esto. Recogí aquellos periódicos, le dije que se marchara, que se apaciguara y que ya trataría yo eso en la reunión que se estaba celebrando. Efectivamente, entré en la reunión, esta seguía desarrollándose normalmente, Cazorla y los elementos comunistas, cuando me vieron entrar con aquel paquete de Mundo Obrero, quedaron sorprendidos y algo se recelaban. Cuando terminó el tema que estaba tratando la Junta, hice yo el planteamiento de la censura. Dije que el periódico CNT estaba suspendido por orden del general Miaza, es decir, por orden de Cazorla como consejero de prensa y propaganda, pero bajo la autoridad del general Miaza, por no haber respetado la censura, y que allí estaba Mundo Obrero, órgano del Partido Comunista, que con una astucia que denotaba claramente la intención, se hacían 2 ediciones, una respetando la censura y otra no. Dije que aquello era más reductivo que lo que venía haciendo el periódico CNT, y yo pedía para el periódico Mundo Obrero la misma sanción por no respetar la censura que venía pesando sobre el periódico CNT. El debate fue público. No hubo manera de poder tomar una decisión, y lo único que conseguí es que el periódico Mundo Obrero fuera